Que Dios les bendiga, amados hermanos, el paz del Señor con cada uno de ustedes. Estamos aquí en esta tarde nuevamente compartiendo acerca de la palabra del Señor. Y antes de comenzar con ese tema, quisiera decir un comentario respecto a estos tiempos, respecto a muchos sucesos que han sucedido en este año. Realmente es sorprendente y es triste la cantidad de cristianos que se han enfriado por las cuestiones de los cierres de templos. Es triste saber que precisamente esa vida cultural ha dejado ver precisamente la vida espiritual en los cristianos. Y me refiero a que a veces nuestra vida espiritual, personal, se ve reflejada precisamente, o se ve expuesta, ha sido expuesta por esta falta de cultos. ¿A qué me refiero? Me refiero a que hemos encontrado que muchos cristianos realmente no llevan una vida espiritual, solamente van sobreviviendo con respecto a los cultos, que son en algunas ocasiones 2, 3 por semana. No hay algo palpable dentro del cristiano. Y con respecto a esto, entonces vamos a ver este tema que lleva por título El arma letal del diablo contra ti. El arma letal del diablo contra ti. Y nuestro tema se basa en el texto precisamente de la primera carta de Juan, del apóstol Juan, en su capítulo número 5, en su verso número 4. La palabra bendita del Señor dice de la siguiente forma: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo ser humano, cada uno de nosotros, todo individuo tiene debilidades distintas, y por supuesto que todo hijo de Dios también tiene debilidades también específicas y distintas de cada quien. De acuerdo a la manera pasada de vivir, el diablo pone en nosotros tentaciones, nos tiende lazo. Y bueno, hay muchas cosas con respecto a este tema que hablar. Sin embargo, hay un arma que el diablo forja contra nosotros y que todo cristiano, absolutamente todo cristiano, estamos expuestos precisamente a esta arma. Esta arma se llama incredulidad. ¿Sí escuchó bien? Esta arma se llama incredulidad. Es lo contrario de lo que acabamos de leer. Dice la palabra del Señor: esta es la victoria que ha vencido al mundo, al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y lo contrario de fe, lo contrario de creer precisamente es la incredulidad. Por eso yo les digo en esta hora que esta arma del diablo es letal, es universal contra todo hijo de Dios. Porque nuestra fe ha vencido al mundo. Nuestra fe ha vencido al mundo. Nuestra fe precisamente ha sido aquella arma contra el mundo, pero el diablo la devuelve con un arma más poderosa, que es la incredulidad. Gloria al Señor. Y les comentaba precisamente que cada uno de nosotros tiene debilidades, y también comentar que nada en la tierra es más poderoso que el Espíritu Santo fluyendo a través de la fe. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué no hay nada más poderoso que el Espíritu Santo fluyendo a través de la fe de un cristiano recién convertido, de un cristiano que está en el poder del Espíritu Santo? Porque a través de la fe nada es imposible, gloria al Señor. A través de la fe nada es imposible, porque los grandes héroes de la fe, precisamente a través de esta misma fe, hicieron prodigios, hicieron milagros. Nada de lo que leemos en toda la escritura, a través de estos personajes, a través de Moisés,
a través de Noé, a través del profeta Elías, a través de los apóstoles, a través del mismo Señor Jesús. Nada, absolutamente nada, ninguna victoria fue hecha, sino que fue a través de la fe. No fue a través de otra cosa, fue a través precisamente de la fe. Y realmente es importante que nosotros tengamos bastante consideración esto. Y yo decía en la introducción de este tema, y nuevamente lo traigo a colación, que los cristianos están perdiendo la fe. Los cristianos están perdiendo el sentido de creer en Cristo. Los cristianos están perdiendo esta batalla que se libra día con día. Estamos realmente bastantes en un letargo, estamos en un sueño, estamos debilitados y algunos desgraciadamente ya duermen. Es menester de cada uno de nosotros que pongamos mucha atención en esto. ¿Por qué? Porque precisamente la palabra del Señor nos dice que el que persevere hasta el fin será salvo. Pero ¿cómo vamos a perseverar? La fe es lo más importante que cada uno de nosotros tiene. Es todo lo que tenemos prácticamente, la fe. Sin fe el cristiano no se puede mover. Sin fe el cristiano no puede actuar a través de las promesas de Dios. Sin fe el cristiano está estancado. Sin fe el cristiano no puede orar. Sin fe el cristiano no puede cantar. Sin fe el cristiano no puede ayunar, no puede leer la Biblia, no puede hacer absolutamente nada. La fe es precisamente con la que hemos vencido al mundo. Gloria al Señor. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Gloria a Dios. Aleluya. Me gozo precisamente porque cada uno de nosotros estamos, y quiera Dios que estemos fortalecidos precisamente en la fe. Por eso es tan importante este tema, porque la fe es el todo de cada uno de nosotros. Nosotros podemos llenarnos de conocimiento de la palabra de Dios, podemos escudriñar las escrituras, nosotros podemos tal vez ayunar 40 días, nosotros podemos hacer tantas cosas, pero si no tenemos fe cada uno de nosotros, no va a suceder nada. Si no es a través de la fe, nosotros no podemos entrar a la presencia de Dios. Si no es a través de la fe, nosotros no podemos creer en las promesas benditas de este libro que es la palabra de Dios. Yo les comentaba que los grandes héroes a través de la fe hicieron proezas, hicieron milagros, hicieron victorias. Todo lo sobrenatural lo hicieron a través de la fe. Y cada uno de nosotros debe de considerar que la incredulidad puede llegar en cualquier momento de nuestra vida a tocar la puerta. Es importante que lo consideremos. Tal vez alguno de nosotros diga: hermano, pero yo estoy firme en Cristo, pero yo leo la Biblia, pero yo hago esto. Por favor, yo le pido y le ruego con todo mi corazón que no nos confiemos, que no estemos esperando que Satanás llegue de una manera sutil, que no estemos esperando que Satanás llegue de la forma que menos esperamos, porque cuando eso sucede y si nosotros no nos damos cuenta, puede ser una destrucción, tal vez parcial o tal vez total, de nuestra vida, de todo lo que hacemos cada uno de nosotros como hijos de Dios. Estemos muy atentos precisamente a todo aquello que puede debilitar nuestra fe. Y precisamente también vamos a hablar acerca un poquito de lo que es, de cómo se debilita nuestra fe, porque es precisamente lo que acabamos de decir, que la fe es el todo del cristiano. La fe se debilita a través de la desobediencia. Cuando nosotros desobedecemos, ¿y por qué lo digo? Cuando nosotros somos desobedientes, eso quiere decir que no estamos creyendo completamente a la palabra del Señor. Y poco a poco, tal vez alguien desobedezca en algo pequeño, pero ese pequeño se va cada vez haciendo más y más y más grande, hasta que llegamos precisamente a una etapa que se llama rebeldía. Y después de la rebeldía, pues precisamente, desgraciadamente, llega ese momento en el cristiano niega la fe, se vuelve un apóstata, se vuelve
en alguien que ya no cree en Cristo. Debemos de tener cuidado con ser desobedientes, porque tal vez 1, 2, 3, 4 veces, 5 veces podamos desobedecer, pero eso no significa que no vaya a pasar nada. El día de mañana tal vez pueda sorprendernos la muerte, pueda sorprendernos algún accidente y perdamos la vida y perdamos la esperanza en Cristo y vayamos a un lugar en donde no queramos estar. Seamos vigilantes precisamente de nuestra fe en este aspecto de la obediencia. La fe se debilita a través del desánimo. Tengamos mucho cuidado. Hay mucho desánimo hoy. Hay mucho desánimo en la vida de los cristianos hoy en día. ¿Por qué? Porque no hay cultos. Y porque no hay cultos piensan que no se puede leer la Biblia, piensan que no se puede estudiar, se piensa que no se puede, que no podemos nosotros orar, cantar, cuando nuestra vida espiritual personal debe de estar más fortalecida que nunca en estos tiempos, porque hay mucho desánimo en las iglesias, porque hay mucho cristiano que está desertando. Tengamos cuidado con el desánimo, con el desaliento en nuestras vidas. Asimismo, también del desánimo viene de la mano también con las dudas. Cuando hay desánimo, dudamos. Cuando dudamos, estamos precisamente dándole pie a la incredulidad. Son casi hermanos estas dos artimañas del diablo. La duda, la incredulidad, vienen de la mano, y precisamente cuando nosotros dudamos, encontramos que a veces no tenemos a dónde ir, nos encontramos contra pared supuestamente, cuando la respuesta viene de Cristo. Seamos prudentes, seamos sabios con respecto a esto. Las distracciones debilitan la fe. Hoy en día todo es distracción. Nosotros podemos distraernos fácilmente con las redes sociales, y bien llamadas redes sociales, porque estas redes atrapan precisamente nuestra atención. Cada uno de nosotros hemos sido expuestos a estos tiempos en que las distracciones están por donde quiera. Y no solamente hablo del internet, hablo de la televisión, hablo precisamente del estar haciendo quehacer, y no digo que el quehacer sea malo, sino que a veces nos convertimos precisamente en aquella Marta que está afanada, que está precisamente, que no puede despegarse ahí de todo el desorden de su casa. Y bueno, el ser aseado, el ser organizado no es malo, pero cuando ponemos a Dios en segundo lugar, entonces eso sí es muy delicado. Tengamos cuidado con las distracciones, porque estas debilitan nuestra fe poco a poco. Las divisiones en el cuerpo de Cristo debilitan la fe. Que haya un grupito de hermanos en aquel lugar, que haya otro grupito de hermanos en otro lugar, que se esté hablando mal del pastor, que se está hablando mal del ministro de alabanza, que se está hablando mal del que predica, que bueno, tantas cosas que producen divisiones, menguan nuestra fe, va menguando nuestra fe, nos vamos enredando precisamente en esos problemas que no deben de pasar, que no deben de estar presentes en el cuerpo de Cristo. Y cada una de las cosas que dijimos, la desobediencia, el desánimo, las dudas, las distracciones, las divisiones, son cosas que empiezan con algo muy, muy poco. No viene una duda grande y tumba al cristiano de repente, ¿no? Un cristiano no desobedece hoy, el día de mañana ya se vuelve al mundo, ¿no? Un cristiano no se distrae hoy y la semana que viene niega a Cristo, ¿no? Todo esto es paulatino, todo esto es algo precisamente que empieza como una gotera, y el día de mañana nos encontramos sumergidos, ahogándonos precisamente en todo esto que cada uno de nosotros ya no puede controlar. Nuestra fe se debilita a través de estas cosas, y tenemos que ser vigilantes. Tenemos que poner atención en todas estas artimañas del diablo, pero que principalmente estas artimañas, todas estas cosas van dirigidas a debilitar nuestra fe como cristianos, como hijos de Dios. Sin embargo, traemos el remedio del trapito, gracias a Dios. Y son 4 puntos básicos, 4 puntos esenciales, para que cada uno de nosotros no nos encontremos precisamente en esa
debilidad de nuestra fe, que el diablo no mengue en nuestra fe. Y el primer punto precisamente es mirar a la fuente precisamente de poder, de donde emana la fe, y es precisamente Cristo Jesús. Al nombre de Cristo sea toda la gloria y toda la honra. ¿Y cómo es esto? Precisamente leemos en la palabra del Señor cuando Pedro le dice al Señor: si tú eres el Señor Jesús, manda que yo vaya. Cuando se encontraba en el mar, ¿lo recordamos? Cuando Pedro empieza a caminar sobre las aguas. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Que cuando Pedro está viendo al Señor Jesús, él está caminando. Pero dice la palabra de Dios que empezó a ver los aires, los ventarrones, que empezó a ver las olas. Se desenfocó precisamente del poder de donde emanaba la fe, y era Cristo Jesús. Y cuando sucede eso, ¿qué encontramos? Que Pedro se hunde. Por eso es necesario que cada uno de nosotros enfoquemos nuestra mirada en Cristo. No perdamos jamás de vista a Cristo. No lo perdamos de vista jamás. Que cada uno de nosotros pueda entender que si nuestra vista no está puesta en el autor y consumador de la fe, vamos a hundirnos, vamos a caer, vamos a desalentarnos, vamos a tener problemas en nuestra vida cristiana, vamos a tener problemas en nuestro hogar, en nuestro trabajo, donde quiera que nos encontremos. Si no tenemos la mirada puesta en Cristo, vamos a terminar mal. Segundo punto: traigamos a la memoria todas las promesas del Señor Jesús. Dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cada uno de nosotros debe traer a la memoria todas las promesas del Señor Jesús. Cuando nosotros nos encontremos en desobediencia, cuando estemos desanimados, cuando estemos angustiados, cuando cada uno de nosotros se sienta lastimado o herido, recordemos todas las promesas del Señor Jesús. Vayamos a la palabra de Dios y empapémonos, inundémonos de todas esas promesas de parte de Dios. Tenemos cada uno de nosotros todas las promesas de Cristo para cada uno de sus hijos, y esas promesas precisamente pueden hacerse realidad en nuestra vida. Y eso nos lleva precisamente al tercer punto, que es perseverar en la oración. Todas esas promesas, como vimos en el segundo punto, hay que transformarlas en peticiones de acuerdo a nuestra necesidad. Si estamos desanimados, busquemos precisamente promesas de Dios para el desanimado. Si estamos en problemas de salud, busquemos las promesas de Dios, que Él es nuestro sanador, y convirtámoslo en petición. Si alguno de nosotros ha cometido desobediencia, busquemos precisamente la respuesta en la palabra de Dios y convirtámoslo en una petición. Si alguno de nosotros está triste, hagamos lo mismo, y así con cada uno de los problemas que cada uno de nosotros tenga, convirtámoslo en una petición, las promesas de Dios. Y el cuarto punto: cada uno de nosotros, en cualquier circunstancia que estemos, recordemos precisamente que decía el apóstol Pablo, que le decía al Señor precisamente del aguijón que tenía en la carne. Y el apóstol Pablo pedía: Señor, quita esto de mí. Y él había dicho que había rogado al Señor 3 veces ya, y que ese aguijón no había sido quitado. La Biblia no especifica qué era, pero el Señor le respondió y le dijo: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Aleluya, gloria a Dios. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo, acordémonos siempre que cuando estamos débiles, cuando cada uno de nosotros estamos flaqueando, pidámosle al Señor en oración. Pidámosle al Señor, roguémosle con todo nuestro corazón, y su poder se va a perfeccionar precisamente en ese problema que tienes, en esa enfermedad que usted tiene, hermano, en ese problema material que ahorita está padeciendo. La falta de fe no tiene que ser un problema de cada uno de nosotros.
Al contrario, cuando nos esté faltando la fe, cuando el diablo quiera menguar nuestra fe, a través de cualquier cosa, recordemos y recordemos la palabra del Señor que nos dice que su poder se perfecciona a través de nuestra debilidad. Cristo quiere hacer de nosotros hombres llenos de fe. Cristo quiere hacer de nosotros hombres poderosos, no solamente en palabra, sino también en acción, en fe. Que quiera el Señor que cada uno de nosotros podamos ser unos varones de Dios, ser mujeres de Dios, ser jóvenes de Dios. Que cada uno de nosotros jamás declinemos. Que cada uno de nosotros jamás tropecemos y nos quedemos ahí tirados. Ciertamente los tropiezos tienen que venir, ciertamente los desánimos tienen que venir, los problemas tienen que venir, todas las cosas malas que a veces a un cristiano le pasan tienen que venir, pero más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Aleluya. Mis hermanos, perseveremos en fe, perseveremos en oración, perseveremos en la lectura, en ayuno, y Cristo nos fortalezca hasta el día de su regreso. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. La palabra de Dios quede en cada uno de nosotros.